Bueno, la primera pregunta que dice ¿qué es una neurona? Bueno, esa es bastante sencillita, ¿sí? Lo que es una El neurona, cuerpo, sea el cuerpo de la neurona, el núcleo, ¿sí? Funciona como cualquier célula, lo que sí tiene de diferente es que tiene forma distinta, ¿está? Entonces, justamente, ¿qué es? Es un tipo de célula, es una célula de la glía, se le llama célula de la glía a las células del sistema nervioso. ¿Qué van de a la tener gría. de la glía, con G, de la glía? Entonces, ¿qué van a tener ahí? Van a tener varias neuronas, ¿sí? Vos fíjate que en la diapositiva está y muestra el cuerpo de la neurona con el núcleo central y una prolongación, la prolongación es el axón, ¿sí? Va a tener una zona receptora y una zona emisora. La zona receptora es donde dos neuronas se unen y provocan la sinapsis, o sea, la cola del axón recepciona, ¿sí? Se une con la otra neurona que es la emisora, prolonga todo esta información y a través de los telodendrones, que son las partes emisoras, se conecta con la otra neurona a través de su parte receptora, ¿sí? Eso es básicamente una neurona. ¿Qué pasa cuando hay sinapsis, justamente? La sinapsis se da justamente por eso, ¿sí? Por la transmisión que se da entre neurona y neurona. Esa es la conexión eléctrica. Obviamente, para ver, por ejemplo, algo de conexión eléctrica, fíjate que se puede utilizar un electroencefalograma, ¿sí? Justamente lo que pide es eso, es la forma, digamos, la parte eléctrica del cerebro. Bien, eso por un lado. Después hay que fijarse muy bien qué es el sistema nervioso central, ¿sí? Que está formado por la médula espinal y por el encéfalo. Está. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? Que es importantísimo porque es un sistema independiente, pero también contiene lo que es el simpático, el parasimpático, y esto que les adjunté es el sistema entérico. El sistema entérico, ¿sí? Está dentro del autónomo y justamente se le dice el segundo cerebro, porque está totalmente relacionado con la parte digestiva. ¿Viste cuando nosotros muchas veces tenemos como esa sensación de dolor de estómago, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con la parte entérica. Cuando uno somatiza, por ejemplo, una situación o está en una situación de estrés importante, generalmente es como que duele el estómago, duele todo el abdomen. Bueno, eso pasa a través del sistema nervioso entérico, ¿sí? De hecho, no sé si sabían, creo que se los dije en la parte de digestivo, pero existe una hipertensión, que es una hipertensión del tipo portal. Cuando vos tenés algún problema hepático, por ejemplo, o cuando tenés algún problema de enzimas hepáticas, muchas veces puede pasar que todo lo que nosotros comemos después repercute en la parte hepática. Y eso lo que hace, aunque parezca una pavada, es aumentar la tensión arterial. ¿Sí? En realidad, todo lo que maneja la tensión arterial nuestra es la glándula tiroides, que ya la vamos a ver más adelante cuando veamos toda la parte de neuroendocrino, ¿sí? El sistema endocrino está totalmente relacionado con el sistema nervioso. Y por otro lado, la glándula tiroides regula todo lo que tiene que ver con la parte cardíaca, metabólica, de reproducción sexual, ¿sí? Cuando la glándula está disfuncional, está la parte cardíaca, por ejemplo, puede verse afectada y el paciente lo que pasa a tener es hipertensión, o hace taquicardias o hace arritmias. Eso puede ser por una insuficiencia de la glándula tiroides. Esa es una de las cosas comunes. También podría llegar a ser, que eso ya lo vamos a ver más adelante en renal, teniendo fallas renales, ¿sí? Un paciente puede disparar una hipertensión también. Está porque el riñón tiene un sistema que se llama renina-angiotensina. ¿Sí? Ese sistema ayuda cuando nosotros estamos hipertensos, trata el riñón, como controla el equilibrio interno de todo el cuerpo, trata de bajar esa tensión arterial, pero muchas veces no lo logra. ¿Está? Entonces, cuando pasa eso, se ponen activos el riñón, la glándula tiroides, y puede ser obviamente algún problema coronario que dispare la hipertensión arterial. Pero hay algo muy importante que justamente tiene que ver con todo lo que es el sistema nervioso, que es este sistema entérico. El sistema entérico está totalmente relacionado a través de los nervios vagos, forma parte del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y está relacionado totalmente con la fase digestiva.
Acordate en digestivo, cuando veíamos que esos nervios vagos le daban funcionalidad a todo lo que es el plexo solar. El plexo solar, en realidad, es la inervación de todo el abdomen, ¿sí? Si bien nosotros no vemos todo lo que es la parte de inervación, pero en este caso es importante saber que el plexo solar, un plexo es un conjunto de nervios, ¿sí? Inervan a todo lo que es el abdomen. Cada uno de los órganos va a tener un nervio determinado que le va a dar funcionalidad. Pasa lo mismo que en los músculos, pero esto a nivel órgano. Lo que les decía de este sistema entérico, por ejemplo, viste cuando uno muchas veces va al gastroenterólogo, ¿sí? Y vos tenés un problema en realidad de angustia o de estrés, o una situación en particular, que capaz que tiene que ver más con lo emocional que con lo funcional, ¿sí? Bueno, generalmente este sistema entérico lo que hace que cuando nosotros comamos, cuando nosotros tratemos de relajarnos, no se pueda, ¿sí? Y lo que va a hacer es provocar a nivel hepático una hipertensión arterial. O lo mismo cuando uno toma o come mucho, ¿sí? El que toma mucho, por ejemplo, y tiene hígado graso o tiene una cirrosis, el hígado está totalmente disfuncional, no funciona correctamente, no puede detoxificar, entonces muchas veces lo que se produce justamente es esto, ¿sí? Un desbalance del sistema nervioso entérico. Por ende provoca una hipertensión, que es un tipo de hipertensión portal, ¿sí? Que hace que la tensión arterial aumente. ¿Está? Esto pasa mucho, vos fíjate que hay personas que tienen cólicos hepáticos y justamente repercute y da dolor de cabeza, y muchas veces con aumento de la tensión arterial. Bueno, tendría que ver con esta relación que tiene el sistema nervioso entérico con el sistema nervioso autónomo. ¿Está bien? Entonces, otra de las cosas del autónomo es importante el simpático y el parasimpático, ¿sí? Mientras nosotros estamos en una situación de alerta, de repente nuestro sistema simpático se pone en alerta, y el parasimpático es el que hace que pare justamente a ese sistema y lo haga volver otra vez a la calma. Que lo relaje. ¿Cómo? Que lo relaje. Exacto, sí, o que haga la acción contraria más que nada. ¿Está? Siempre se trata de buscar la acción contraria, pero en realidad que sea beneficiosa para el cuerpo, o sea, que tenga que ver exclusivamente con lo que tiene que ver con la homeostasis que habíamos dicho que era el equilibrio interno del cuerpo, ¿sí? En todos los sistemas tiene que haber una homeostasis, porque si no hubiera una homeostasis no podría estar. Y cuando veamos riñones, van a ver exclusivamente que los riñones regulan la homeostasis. Por eso cuando hay fallos renales, generalmente el paciente trata de sobrevivir, y cuando hay fallos renales graves, finalmente muere, ¿sí? Otra de las cosas importantes es el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo se ubica en la zona occipital y justamente es re importante porque contiene a la protuberancia, ¿sí? Al mesencéfalo y al bulbo raquídeo. De abajo hacia arriba sería bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo. Obviamente también hay fibras nerviosas, que son los pedúnculos, ¿sí? Que lo contactan con distintas zonas, por ejemplo los pedúnculos cerebrales, con la parte del diencéfalo, y los pedúnculos cerebelosos con el cerebelo. Ahí había una pregunta que era importante, que hablaba sobre lo que era el cerebelo, ¿sí? El cerebelo habla mucho de lo motor, regula todo lo que tiene que ver con la parte de equilibrio y todo lo que tiene que ver con las habilidades motoras. No solamente con habilidades motoras gruesas, también con habilidades motoras finas. Habilidades motoras gruesas le llamamos, por ejemplo, a estirar la mano y agarrar algo, ¿sí? La habilidades motoras finas le llamamos, por ejemplo, a agarrar correctamente una cuchara o un tenedor, por ejemplo. Eso es una habilidad motora fina. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Voy rápido o no? Vamos. No. Bien. No, bien. Porque yo embalo acá. Si no, me levanten la mano y yo igual los estoy mirando. Con respecto a las áreas de Brodmann, fundamentales, sobre todo para lo que venimos viendo en TC, ¿sí? Viste que las áreas de Brodmann son como subregiones dentro de lo que sería el parénquima cerebral, para definirlo de alguna manera. Las áreas de Brodmann, ¿qué función tienen? Por ejemplo, suponete que haya una... ¿Cómo? ¿Eso en las sensitivas serían?
El gusto, el olfato, vista, Sí, todo no eso. solamente sensitivas, está, por ejemplo, el lóbulo occipital, que regula lo que es la visión, y después tenés la parte motora también, ¿sí? Por eso, Hay un área de Brodmann que es motora también, ¿está? Eso está localizado y coincide con cada uno de los lóbulos cerebrales. Ahora, algo re importante. Estas áreas de Brodmann, suponete que un paciente tenga una ACV, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno mira en la tomografía, justamente lo que estábamos hablando hoy, ¿sí? de la localización del hematoma, uno mira en la tomografía y de repente vos ves que en el lóbulo occipital, por ejemplo, ¿sí? Lo pongo como un ejemplo, el paciente no puede expresarse, no puede hablar. Bueno, y justamente ves que ese hematoma es grande y que está comprimiendo al lóbulo. Entonces lo que hace es dejar muda esa expresión. ¿Entienden cómo lo explico? Les pongo este ejemplo así más vulgar para que se entienda mejor. Si a ver, hay pacientes que después con el tiempo, después que cursaron el ACV, siguen con la imagen esa hiperdensa. Pero no pasa nada, y el paciente se manifiesta normal, pero ¿por qué no pasa nada? Porque no está comprimiendo el lóbulo. El problema es cuando el hematoma es tan grande que comprime la región. O también podría ser que la isquemia sea tan grande que la afluencia de sangre no llegue. Al no llegar la afluencia de sangre, no recibe oxígeno y esa parte empieza a necrosarse. O queda inactiva. Eso también puede pasar. Por eso se los relaciono justamente con lo que vimos hoy de tomo. ¿Está? Ya lo que vimos de tomo hoy con esto que estamos viendo, funciones cerebrales. Así que las áreas de Brodmann es importantísimo conocerlas, por lo menos saber que existen. De eso se encargan, ahí voy. Sí. Por ejemplo, la 3 que dice relacionar un área de Brodmann con una ACV, ¿sería el área de Broca, por ejemplo, con el lenguaje? Podría ser el área de Broca con el lenguaje, tal cual. Claro, un paciente que tenga una ACV, cualquiera sea, esa zona queda lesionada, ¿sí? Hay que ver, por ejemplo, si es una isquemia, cuán grande es la isquemia. Una cosa es que no pase absolutamente nada de sangre y ese tejido ya esté infartado, ¿sí? O que haya un taponamiento importante de esa arteria y que después con un vasodilatador o con algún tipo de intervencionismo cerebral, como por ejemplo se hace en hemodinamia, que se colocan los coils, ¿sí? Un coils es como algo así redondito en forma de espiral, que a través intratecal, por vía intratecal, puede colocarse en la cabeza del paciente. Y eso va progresivamente despidiendo medicación. Es un vasodilatador. Suponete que estemos hablando de una isquemia, ¿no? Si estuviéramos hablando de un aneurisma sería a la inversa, sería un vasoconstrictor. Entonces, eso se deja colocado en la cabeza del paciente y empieza a despedir medicación. Lo cual, en lugar de darle vía oral, esto se va todo por vía intraarterial o intratecal, que es lo mismo. Eso después, obviamente, se hace el seguimiento por imagen, ¿sí? Entonces, a ver, ¿para qué me sirve saber? Digo, bueno, esta área de Brodmann, ¿dónde está? El área de Broca. Bueno, este paciente no puede hablar, porque está lesionada esa área. Ahora, ¿va recuperando el lenguaje? Y sí, en 2 meses lo recuperó. Bueno, quiere decir que esa intervención, o ese intervencionismo, hizo efecto. ¿Está? En cambio, si eso va para peor y el paciente de repente queda sin habla, pueden pasar esas cosas. Eso es lo incierto de la ACV, ¿sí? No todo es uno más